Ok, comenzamos con el ejercicio número uno. Dice, una compañía compara los costos de publicidad en dos medios, periódico y radio. La tabla siguiente muestra el número de personas por grupo de ingresos que alcanza cada uno de estos medios por cada dólar de publicidad. O sea, por cada dólar que invirtamos en publicidad, en el periódico, llegamos a 40 personas que ganan menos de $40,000 y a 100 personas que ganan más de $40,000 por cada dólar de publicidad. De la misma forma, por cada dólar publicidad que invertimos en radio, tenemos 50 personas con menos de $40,000 y 25 con más de $40,000. Ok, entonces, la empresa quiere captar al menos 80,000 individuos con ingresos menores a 40,000 y al menos 60,000 con ingresos de 40,000 a más. Y nos está pidiendo que utilicemos el método dual para determinar las cantidades que la compañía debe gastar en publicidad, en periódico y en radio, de modo que me alcance a este número de personas con un costo mínimo. Y entonces tenemos que hallar el costo mínimo de la publicidad para cumplir con los requerimientos. Ok. Para poder resolver este problema con el método dual, primero tenemos que resolver el problema de forma convencional, con el método extendido. Entonces, tenemos aquí nuestro blog de notas y vamos a empezar a resolver. ¿Qué es lo primero que tenemos aquí? Vemos que tenemos que minimizar costos. Entonces, ¿cuáles son nuestros costos? A mí me están diciendo que voy a invertir $1 en publicidad por periódico y por radio para los resultados y yo tengo que hallar cuántos dólares voy a invertir. Entonces, la cantidad de dólares que voy a invertir para periódico va a ser X1 y la cantidad de dólares que voy a invertir para radio va a ser X2. Entonces, hasta ahí ya tenemos lo que es nuestro objetivo. Entonces, aquí podemos poner un comentario si queremos ubicarnos. Entonces, decimos que X1 es dólares para periódico, eso lo tenemos como referencia. Y X2, vamos a decir que es dólares para radio, ok, para tenerlo ubicado solamente. Listo, comenzamos con las restricciones. ¿Cuáles son nuestras restricciones? La primera restricción que nos dan es que necesitamos llegar a 80,000 individuos con ingresos menores a 40,000. Esta es en mi tablita, esta fila de aquí, perdón, esta columna de aquí es los que tienen ingresos menores a 40,000. Entonces, tenemos que 40 veces cada dólar que invirtamos en el periódico, porque esto es por cada dólar que se invierte en periódico, más 50 veces por cada dólar que se invierte en radio. Entonces, eso es lo que vamos a poner aquí. 40 por cada dólar que se invierte en el periódico, más 50 por cada dólar que se invierta en radio. Ok, ¿y eso cuánto tiene que ser igual? Tiene que captar al menos 80,000 individuos. Al menos es mayor o igual. 80,000. Listo. Esa es nuestra primera restricción. Tenemos una segunda restricción. Nos dice que necesitamos 60,000 con ingresos mayores a 40,000. Esta es mi columna de ingresos mayores a 40,000. Bajo la misma lógica, 100 por cada dólar que invierto en el periódico, 100 por cada dólar que invierto en el periódico, más 25 por cada dólar que invierto en radio. Ok, tendríamos así entonces. Y esto tiene que ser mayor o igual que 60,000. 60,000. Listo. Entonces, aquí podríamos agregar otras restricciones, como por ejemplo que X1 tiene que ser mayor o igual a cero, que no puedo invertir menos dólares negativos, pero estas restricciones no forman parte del problema, sino simplemente son como que restricciones de no negatividad, ¿no? Y nunca nos olvidemos que tenemos que poner un end. Ok, esto sería la solución normal, la solución extendida. Si quieren, esto lo podemos poner aquí y esto va a resolver. Si lo resolvemos aquí, esto resuelve. Esto tiene una resolución, pero esto no es lo que nos piden, pero lo que sí podemos hacer es anotar estos valores para saber que hacemos bien nuestro ejercicio cuando lo convirtamos a dual. Entonces, lo podemos anotar aquí. Podemos ponerlo aquí y lo guardamos por aquí en una captura de pantalla y eso lo dejamos ahí para después. Pero eso no es lo que realmente nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos interesa? Hacerlo de forma dual. ¿Y cómo lo vamos a hacer de forma dual? Convirtiendo el problema.
a un problema dual. ¿Cómo se convierte el problema a un problema dual? De la siguiente forma. La función objetivo, los coeficientes de la función objetivo, o sea, los numeritos, acá internamente, esto tiene un 1 por x1, solo que como es 1, no se lo escribe. Y acá tiene un 1 por x2. Entonces, estos son los coeficientes. Si esto fuera 5, 5 sería mi coeficiente. Entonces, los coeficientes de la función objetivo van a pasar a ser restricciones. O sea, van a pasar aquí. Y luego mis restricciones van a pasar a ser coeficientes. Y luego lo que vamos a hacer es sumar en forma vertical, o sea, en columnas. Ahorita vamos a resolverlo para que se entienda mejor, entonces comenzamos. Eh, lo que pasa a minimizar pasa a maximizar. Entonces, aquí tengo minimizar, entonces escribo lo contrario, maximizar. Entonces, ¿qué voy a maximizar? Como dijimos que las restricciones pasan a ser parte de la función objetivo. Entonces, 80.000. Esto es lo primero que voy a poner aquí. 80.000 por cuánto. La primera restricción va a ser Y1. Nuestra primera restricción va a ser Y1. Más 60.000. Vamos a poner aquí 60.000. Y nuestra segunda restricción lo vamos a llamar Y2. Okay. Con eso ya tengo con eso ya tengo mi función objetivo de mi problema dual. Entonces, continuamos. Ahora tenemos que poner las restricciones. Como les comenté a ustedes hace un momento, los coeficientes de la función objetivo pasan a ser restricciones. En ambos casos tenemos 1. Entonces, mi restricción sería 1. Pero ese 1, ¿cómo va a restringir? En lugar de poner mayor o igual, se invierte. Ahora va a ser menor o igual, menor o igual a 1. ¿Qué tiene que ser menor o igual a 1? Entonces, si se dan cuenta, este 1, bueno, en este caso ambos tienen 1, pero eh, en otros problemas quizás donde sean diferentes coeficientes, tienes que saber identificarlo. Ok, este 1 lo estoy sacando del x1, entonces tengo que considerar en forma vertical solamente los x1. ¿Vale? En forma vertical solamente los X1. Entonces, ¿cuáles son mis X1? 40 y 100. Entonces, esos van a ser lo que voy a poner en la restricción. Entonces, voy a poner 40 ¿por qué? Como les mencioné hace un momento, la primera restricción va a ser Y1. Entonces, la primera restricción va a ser Y1. Más 100 por cuánto. Estamos en la columna del X1. 100 por cuánto. 100 por, y la segunda restricción es Y2. Entonces ponemos Y2. Y esto tiene que ser menor o igual que 1. Bajo esa misma lógica ponemos nuestra segunda restricción. Ahora, nuestro segundo coeficiente va a ser 1 también y va a salir del x2. Entonces, consideramos solamente los x2. Comenzamos con 50. ¿50 por cuánto? Por y1, porque la primera restricción, que es todo esto de aquí, es y1. Más 25 por y2, porque mi segunda restricción es y2. Entonces, esto tiene que ser menor o igual que 1. Y básicamente esa sería la solución. Y acá nunca nos olvidemos que tenemos que poner end, siempre. Entonces, vamos a solucionarlo. Vamos a poner aquí periódico. La primera restricción es de periódico. Entonces, un momento. Esto está... Un momento. Ok, ahora sí. La primera restricción va a ser de periódico. Ok, aquí se ha borrado. Era 40 por Y1 más 100 por Y2. Ok, la primera restricción va a ser la del periódico. ¿Y por qué la primera restricción va a ser la del periódico? Porque eh, haciendo analogía, Y1 va a corresponder a la restricción al objetivo de X1, y como sabemos aquí, lo habíamos comentado, X1 es para periódico. Y2 la segunda restricción va a corresponder para X2, entonces la X2 es radio. Entonces la segunda va a ser aquí radio. Esto lo ponemos para guiarnos estos comentarios. Entonces ya le podemos dar a resolver aquí.
Entonces, cuando le demos a resolver, se van a dar cuenta que la función objetivo es 1650. Venimos a nuestra solución y efectivamente nuestro objetivo era 1650, entonces eso está bien. Ahora, la solución ya no la vemos aquí, sino la vemos aquí en el dual price, porque es un problema dual. Entonces vemos que de periódico tenemos 250 y de radio 1400. Y efectivamente en nuestro problema anterior teníamos que era 250 de X1, que es periódico, y 1400 de X2, que sería radio. Con eso tendríamos solucionado este primer ejercicio. Entonces la solución de este primer ejercicio sería esta de aquí. Esta sería la solución del primer ejercicio y esta sería la forma de hacerlo de manera tradicional. Entonces, con eso tendríamos solucionado el primer ejercicio.